Hay también, a veces nos vienen sectores, ¿no? Donde no se acaban de creer estas cuestiones de Verifactu, ¿no? Esto es literalmente así. Y yo soy un evangelizador de la ley antifraude máximo. Por ejemplo, hace poco, unos meses, nos llamaba un software, claro, de un sector. Claro, hay sectores y sectores. Y hay algunos sectores, pues, que tienen sus peculiaridades por cómo funcionan, ¿no? Los taxis, ¿no? Decían, oye, tenemos un software de taxis. Claro, ¿me quieres decir, como si yo fuera el responsable de la ley antifraude, me quieres decir que el taxista, cuando emita la factura simplificada, se tiene que comunicar a Verifactu? Entonces, obviamente, es un sector afectado y me gustaría, pues, saber tu opinión y también, ¿por qué no reforzarla en esta charla, ¿no? A ver, para contestar estas preguntas sectoriales, a veces hay que estudiarse el caso. En el caso del taxi hemos tenido suerte y me lo había mirado con anterioridad. El taxista está en régimen simplificado de IVA y, hasta donde yo sé, en régimen de módulos. Bien que el régimen de módulos no es obligatorio, que yo sepa, es decir, que puedes escapar del régimen de módulos, Sí. En cuyo caso, automáticamente estarías obligado a facturar. ¿Por qué? Por el artículo 26 del Reglamento de Obligaciones de Facturación, que dice que aunque estés en régimen simplificado de IVA, por lo tanto, excluido de la obligación de facturar, lo pone expresamente, creo que es el artículo 3. Sin embargo, si la tributación directa, el IRPF es en régimen de estimación directa, Sí. o sea, como casi todos estamos, Sí, o sea, que no sí, estamos sí. en módulos, ¿vale? En ese caso tienes que facturar. Vale. Lo dice así el artículo 26, una excepción a la excepción. Bien. Supongamos que no, que el taxista está en módulos y está en régimen simplificado. Ese señor, en principio, está excluido de la obligación. Pero como antes dije, no es una obligación, no es una exclusión, subjetiva, sino que es solo en función de lo que haga. Eso mientras es. no emita factura, Exactamente. no incurra en la Muy obligación bien. de emitir factura, está al margen. Perfecto. Supongamos que llega una empresa, le contrata al taxista y dice, oye, es que necesito una factura, necesito deducirme esta factura. Él está obligado a emitirla. Está obligado a emitir esa factura. Y a comunicar no simplificada. Ojo que no sería simplificada. En este caso no sería simplificada. Es una factura de verdad. Y a emitirse por Verifactu. Si utiliza un sistema informático para su emisión, por supuesto, tendría que o bien remitir la Verifactu, o conservarla con todos los requisitos de seguridad, etc. Está claro. O sea que eso hay que tener cuidado. En general, un taxista está al margen, es decir, yo me he montado en un taxi para venir aquí, por ejemplo, ese taxi a mí no me... O sea, le puedo decir, oye, me haces un ticket y hace un ticket. Ese ticket no es ni siquiera una factura simplificada. Es un justificante que puede tener un valor o tal. Puede incluso ser muy parecido a una factura simplificada. Incluso alguien podría decir, oye, que si es una factura simplificada. Según la ley no lo es. Entonces, aun en el caso de que alguien pueda discutir si lo es o no lo es, el taxista diría, bueno, vamos a ver, si yo no estoy obligado, a mí no me puedes exigir nada. Vale, todo dependerá si el taxista está obligado. Pero si está obligado, entonces... Y si utiliza un software que va a hacer una factura. Por supuesto. Perfecto. Por eso los taxistas deberían cargar, a mi juicio, sistemas que estén capacitados para emitir facturas y para hacer con ellas los procesos que tienen que hacerse de acuerdo a la norma. Es exactamente lo que nosotros hemos transmitido siempre. Y ahora viene, vamos a ir, no es técnico, es un poquito, bajamos de nivel a una cuestión no tanto técnica, pero sí que de formato, ¿no? Hay dos cuestiones que a nosotros nos cuesta convencer a los usuarios. Porque, por un lado, está el formato, cuando hablamos de registro de facturación, ¿no? El artículo 10 del reglamento, el artículo 10 de la orden ministerial dice que el XML, el registro de facturación de alta, es exactamente el nombre, dice que será un formato XML, UTF-8, bueno, vamos a quedarnos en formato XML porque no quiero bajar a nivel técnico hoy. Y además, si nos vamos al apartado 6441 del documento de descripción de servicios web de especificaciones técnicas de Verifactu, dice que la comunicación de los XML de alta y de anulación, por supuesto, irán siguiendo un flujo de comunicación basado en los segundos de respuesta de la agencia tributaria. Dos cuestiones que a mí me cuestan mucho convencer, mucho esfuerzo, es que no basta con, bueno, yo me creo el hash, no creo el XML de alta, me creo el hash y con eso ya he creado como el registro de alta. Pensamos que no, porque el artículo lo dice claramente. Y por otro lado, en muchas charlas se habla de, ya sé que, claro, estamos bajando ya matices muy finos,
se habla de comunicación en tiempo real, ¿no? Oye, tú emites la factura y la vas a comunicar y nosotros la emitimos en tiempo real. Pero si somos puristas, y yo como auditor tengo que ser a veces muy purista, la palabra tiempo real, que hablaría de esta inmediatez, no es correcta. Tú no puedes emitir la factura y comunicarla en ese preciso instante a la ley, por verifacto, cuando hablamos del envío por voluntario, porque hay una cadencia basada en esos segundos del 6441 del servicio web. Me gustaría saber tu opinión de esos dos temas, del formato del XML que no basta con hojas y de que no hay una comunicación controlada por un flujo de comunicación y unos tiempos, ¿no? Yo creo que son cosas distintas que pueden haber dado lugar a confusión, pero que no tienen por qué darla. O sea, el XML tiene que generarse con la factura, de forma simultánea o anterior, es lo que dice. Esa simultaneidad, ya lo he dicho antes, puede ser también una inmediatez. O sea, pero hay que generar el XML. O sea, no se me ocurre ninguna forma en la que uno pueda hacer el hash suelto sin haber hecho el XML. Al contrario, el hash se tiene que pasar sobre el XML y esto es así. En cuanto a los flujos y la forma en la que se tienen que hacer los envíos a la sede electrónica, pues esto tiene su tecnicismo, tiene sus decalajes, tiene sus acumulaciones, ya sabes que se acumulan en bloques. Esto da, evidentemente, un decalaje que supone que no es tiempo real exactamente, sino que puedes acumular en plazos de un minuto y tal, y eso está autorizado por, vamos a llamarle, limitaciones de tipo técnico, o yo no la llamaría tanto limitaciones, pero sí convenciones o conveniencias de tipo técnico para recibir flujos, digamos, masivos de operaciones, ¿no? de una forma controlada. Pero yo creo que tiene que, aunque la pregunta reconozco que es muy técnica y no sé si responderla sin presencia de mi ingeniero. No pasa nada, te hemos entendido, seguro que todos te han entendido. No, tampoco, como decía, hoy no es una reunión técnica. Hay otra cuestión aquí que también nos ha llevado de cabeza, aunque nosotros lo hemos tenido claro desde el primer día, pero lo mismo, ¿no? Nos ha costado mucho convencer a veces a clientes, oye, ¿por qué? Porque el Real Decreto de 2023, no me acuerdo ahora exactamente qué letra, pero decía que los registros de alta serán conservados por el obligado tributario el periodo que tenga que conservarlos, ¿no? Sí. Luego salió la orden ministerial del año 2020, octubre de 2024, que decía que el número 6, el artículo 6, quedaba excluido, artículo 6, 7, había una serie de exclusiones si tú comunicabas Verifactu. Y dentro de esas exclusiones estaba el conservar los XML de los registros de facturación de alta y de evaluación. Sí. Ahora, con las últimas preguntas y respuestas para desarrolladores que se publicó hace 2 semanas, más o menos, 2 o 3 semanas, hay un párrafo que dice que se recomienda que se conserven los XML de alta. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo que, pese a que no sea una obligación, un requerimiento estricto de sistemas Verifactu, verificables, es absolutamente recomendable que se guarden los XML de alta, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo te diera, a ver, a lo mejor te parece fácil la pregunta, pero eso es lo que me cuesta. A mí me parece muy sencilla porque una cosa es la disposición o obligación legal, sí. Y otra cosa distinta es la lógica de un sistema informático. Un sistema informático es una tontería que tire a la basura registros, ¿vale? Es cierto que nosotros no imponemos una obligación específica de conservación de los mismos. ¿Por qué? Porque ya se han transmitido y, por lo tanto, nosotros nos responsabilizamos de su custodia y de su uso. En cualquier momento pueden ser descargados por los usuarios, etcétera. Eso no hay ningún problema. Ahora bien, a mi juicio no tiene ningún sentido que el sistema que los ha producido los deseche o los tire o tal. Lo lógico es que los conserva. Por eso nosotros también recomendamos que se guarden, ¿eh? Porque también pueden servir, digamos, para otras utilidades, claro, sin necesidad de recurrir a su descarga o tal. Sí, comentabais migración de datos, ¿no? De otros sistemas y cuestiones así. Por ejemplo. Una pregunta que me gustaría también hacerte es, algún cliente me ha dicho, bueno, esto tampoco yo no lo tengo confirmado, que algunos software multinacionales, que no puedo nombrar tampoco, varios, muy conocidos multinacionales, estamos hablando. Claro, la ley, la 292J, utiliza la palabra fabricación de software. Estos software multinacionales parece que están algunos delegando en sus partners locales la adaptación del software que ellos fabrican. Es decir, yo soy una multinacional, fabrico este software ampliamente conocido, pero yo
no me preocupo por su adaptación a la ley española, sino que lo delego al partner local, que sea él el que lo delegue. Esto, desde el punto de vista de incumplimiento, ¿cómo lo ves? A ver, esta pregunta es una pregunta complicada, habría que verla exactamente, pero en principio, aquel que, digamos, se responsabiliza delante de sus clientes del código que está vendiendo y de, digamos, la lógica que está vendiendo, los requisitos, cumpliendo los requisitos que está vendiendo, ese es el que va a ser para nosotros objeto de análisis. Si él lo está haciendo sobre plataformas o sobre sistemas, digamos, más amplios, se me ocurre un RP gigantesco sobre el cual se monta un sistema informático de facturación, eso es una parte de él, y esta parte la ha desarrollado un partner que está en España y que lo certifica. Yo no pondría inconveniente a esa certificación. Él se está responsabilizando delante de sus clientes de que funciona. Si algo no va bien, él va a responder. El cómo responda con sus medios o con los medios de la multinacional para la cual trabaja o lo que sea, eso ya yo ya no entro, pero en principio nosotros vamos a necesitar una referencia dentro de España, una persona que se responsabilice de ello. Bueno, dentro o fuera de España, porque perfectamente posible sería que una empresa italiana o alemana fabrique un software que sea adaptado a la normativa española y responda de él. O sea, en la Unión Europea no hay fronteras y, por lo tanto, nosotros podríamos proceder. Luego, evidentemente, para exigir las responsabilidades, pues tendríamos que utilizar las técnicas de colaboración internacional o lo que fuera. Muy bien. Otra, estamos ya casi terminando, pero no me quiero ir sin hacerte un par de preguntas más. El número de instalación, ya sé que es un parámetro técnico, pero se ha liado, vamos a decirlo, una buena, ¿no? Con este tema, en lenguaje coloquial. Nosotros pensamos que lo tenemos bastante claro, pero con esto de que ha aparecido el número de instalación, SIF virtuales, que, bueno, yo tengo varios centros de trabajo, varios centros podrían considerarse como varias instalaciones, incluso siendo el mismo software. Me voy a aventurar a dar mi opinión, a ver también un poco tú qué opinas, ¿no? Nosotros, lo primero también sería partir, que hay un desconocimiento enorme sobre este tema, ¿qué es un SIF? ¿No? Vamos a rebobinar, ¿no? Oye, ¿qué es un SIF? Un SIF para nosotros es la conjunción de los módulos que formarían un software de facturación, un software que emite facturación, más una pieza, hemos dicho antes APIs externas, locales, que me hacen cumplir con el reglamento, ¿no? Típicamente Verifacto, ¿no? Esa conjunción es un SIF. Esa conjunción genera un encadenamiento propio, generalmente para un obligado tributario. Un encadenamiento de hash para un... Si son más de un obligado tributario, seguro que tengo más de un encadenamiento. Si el mismo software. Obligatoriamente. Claro, efectivamente, no, sí, exacto. Y luego la posibilidad de que a lo mejor en el mismo software yo decido, por ejemplo, gestionar varias sedes sí, geográficas, Valencia, Madrid, 3 oficinas, Valencia, Madrid y Bilbao, bueno, Barcelona, con diferentes encadenamientos también, porque me interesa separarlo por sedes, aunque es el mismo software, lo estoy generando con series diferentes, pero genero 3 encadenamientos de hash. Esto sería lo que denominaríamos una instalación separada. Esto sería lo que sería un SIF virtual, ¿no? ¿Me podrías darnos un poquito más de claridad? O sea, lo primero, si te parece, Luis, vamos a empezar por la idea de que un mismo NIF, un mismo obligado a emitir facturas, puede disponer de varios sistemas informáticos de facturación. ¿Qué entendemos por sistema informático de facturación? Pues un poco lo que has dicho tú. La conjunción del software y hardware con el cual se generan los datos, se remiten los datos, en fin, toda esa parafernalia es un SIF. Y el propio obligado puede decidir, oye, mira, como tengo 3 centros de facturación, cada uno de ellos va a ser un SIF y cada uno de ellos va a encadenar. Porque la constante del SIF es que el SIF encadena. Exacto. Por sí mismo, no encadena en relación con los otros SIF, encadena por sí mismo. No tiene que relacionarse con los otros. La gente pregunta, pero ¿y la numeración, las series? La numeración y las series, por supuesto que tienen que cumplir la normativa del reglamento de obligaciones de facturación, pero no afectan a esto. De forma que podrían utilizar distintas series, esto sería perfectamente posible en cada uno de los centros de facturación, sería lo más lógico probablemente, pero no es obligatorio. Es decir, podrían utilizar secuencias, pues a ti te doy de la 1 a la medio millón y a ti tú empiezas de la medio millón en adelante y tampoco estaría mal. Entonces, eso por una parte, o sea, los SIF, tal. Entonces, la otra pregunta que me haces es la identificación de los SIF virtuales. Vamos a ver, aquí hay un paquete de información que además me lo he traído aquí apuntado un poco previendo tu pregunta, que es el llamado identificador único. El identificador único se basa en 3 datos, que son el NIF de la empresa, ¿vale?
el software que está utilizando y el número de instalación. Vale. Supongamos que hay un software en la nube, ¿vale?, que está siendo utilizado por 2 NIF. ¿Podemos trabajar con el mismo número de instalación para los dos SIF de 2 personas distintas? Perfectamente. ¿Por qué? Porque se van a distinguir perfectamente por el NIF. Perfecto. Son distintos, ¿vale? Ahora supongamos que, bueno, no son 2, sino son 200, pues lo mismo. Cada uno se distingue, la instalación puede ser la misma para los 200 porque el número coincide. Sin embargo, esto nosotros no lo aconsejamos. Al contrario, aconsejamos que cada uno tenga un número de instalación virtual. ¿Y por qué? Pues porque cabe la posibilidad de la que acabamos de hablar, la que el mismo NIF tenga varios centros de facturación también unidos a ese mismo servidor en la nube. Sí, sí, sí. 3 SIF distintos, Es justo lo que virtuales. sí. Entonces, mejor que a cada instalación, cada vez que... Vale que no es una instalación propiamente dicho, porque es el mismo software exactamente y está instalado en el mismo sitio y no es una instalación, Claro, pero hemos generado el concepto de SIF virtual para decir, vale, cuando se dé de alta un cliente, ¿vale?, no solo un cliente, un centro de facturación de un mismo cliente, automáticamente le damos un número virtual de instalación. De ese modo, todas las líneas de facturación son diferentes. Seguro, porque el identificador único, que es un componente de lo que es el XML de la facturación, será distinto. Muy bien. ¿Vale? No habrá coincidencias, porque claro, uno de nuestros temores es que 2 facturas pudieran llegar a ser iguales, lo cual es posible si damos mismo NIF, mismo software, mismo número de instalación y no controlamos el número de factura, con lo cual podría darse que 2 facturas del mismo número coincidieran en el mismo NIF, con lo cual serían rechazadas. Claro, eso sí, otro de Y los... aunque no es una cosa que suceda frecuentemente, pero puede suceder. A todo Y le en decimos informática, esto. todo lo que puede suceder, sucede. Puede Esto, suceder. yo soy de derecho y eso no lo sé, pero los informáticos siempre lo han dicho. Todo lo que pueda suceder, sucederá. Es justo lo que nosotros comentamos a nuestros clientes.